Muy bien, buenos días. Nos vamos sentando. Vamos a dar inicio a este culto. Muy bienvenidos a este domingo por la mañana, un día de encuentro con el Señor. Y una de las cosas que solemos hacer es encontrarnos con su palabra, que es la que nos moldea y nos ayuda o nos lleva de la mano a su misma presencia. Y esto es lo que vamos a hacer, como viene siendo habitual en esta mañana. Saludamos también a los que estáis en casa. Sed muy bienvenidos. Y vamos a dar inicio, pues recordando o viendo un poco, ¿no? uno de los temas de actualidad, que es esta especie de psicosis que hay por el control de la información, ¿no? Que se está viviendo en estos días. Control del relato, dominio de la metanarrativa, de la cosmovisión, ¿no? Que hay en el mundo, porque esta narración que explica el mundo, esta cosmovisión, ayuda o que da sentido, ayuda a que las demás cosas encajen, y quien tiene el control de esto, pues tiene el control de las masas, tiene el control de prácticamente todo lo que uno quiera hacer o dejar de hacer, ¿no? Esto es común a la historia de la humanidad, ¿no? La humanidad toda la vida hemos luchado como seres humanos por el control del poder, del dominio, y una de las cosas más importantes que tenemos que controlar o que se han de controlar precisamente es el acceso a la información y el control de la información, ¿no? Uno de ellos, sin irnos muy lejos de nuestra historia, es precisamente todo lo que tiene que ver con la Biblia en la Edad Media y posteriores con la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que, como bien nos narra la historia, pues ese control de la Biblia, que solo se podía leer en latín en las iglesias y que estaba prohibida a el resto de la población para que no pudiesen acceder a el contenido de la Biblia, ¿no? Al contenido del mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio o la Biblia, lo que uno tenía que creer, era controlado por una serie de expertos, ¿no? Que en este caso era el magisterio de la Iglesia, ¿no? Esta serie de expertos que eran los únicos que podían leer la Biblia, los únicos que de verdad la podían entender, porque todos los demás, al no tener los estudios adecuados, pues por supuesto no podían comprenderla bajo ningún concepto lo que es la Biblia, ¿no? Así que por medio de este control, de este dominio, ¿no? La Iglesia Católica hizo un gran dominio en todo lo que es Europa, hasta tal punto, ¿no? Que en ciertos momentos más grises, más tristes de nuestra historia, pues hablando de la Inquisición, el que quería acceder a este tipo de información o tenía un libro que había sido prohibido, ¿no? Un libro que hablase sobre la Biblia y que no había sido aprobado por la Iglesia Católica Romana, pues era censurado. Y si te encontrabas con él o te encontraban con él, pues estabas en problemas, ¿no? Y qué decir, ¿no? Cuando se empieza a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas del pueblo, y se empieza a hacer contrabando para que la gente pudiese tener acceso en su propia lengua a la palabra de Dios, ¿no? Y pérdida de control, este miedo, ¿no? Sobre el control de la religión, sobre el control del poder, sobre el control de la sociedad, pues ¿qué generó? Pues una persecución, ¿no? Y si tú tenías una Biblia, si tú eras calificado como un hereje, un protestante o alguna de estas cosas, pues eras torturado o tristemente pues acababas muerto o quemado por tener acceso a este mensaje. Y con esto podríamos poner ejemplos a lo largo de toda la historia y de toda la sociedad, de distintas sociedades, ¿no? Siempre ha habido un interés por el control del relato, por el control de lo que la gente ha de creer y se ha de vigilar el acceso y lo que uno cree, ¿no? Y esto que es algo de nuestro pasado, de nuestra propia historia aquí en España y en Europa, es algo que también está ocurriendo en nuestros días, ¿no? A otros niveles, con otros medios, de otra manera, pero asistimos también a esta lucha por quién tiene el relato verdadero de las cosas, quién tiene el control sobre lo que la gente debe pensar y debe creer. Sin ir más lejos, la Europa de la libertad, ¿no? Ha prohibido dos cadenas de televisión rusas, como son Sputnik y RT, porque es peligroso que escuches otra versión de la que se tiene que dar aquí.
Ahora, esto no es solo nuestro, ¿verdad? También en Rusia, si dices algo en contra del gobierno, pues aún es peor, ¿verdad? Porque entonces pues tienes una visita en tu propia casa de unos agentes, ¿no? Para ver qué es lo que estás haciendo. Y también es lo mismo que estaba ocurriendo en la misma Ucrania de Zelensky, que él propio había censurado 3 canales que hablaban en contra o ponían en duda algunas de las cosas que hacía el gobierno. Así que parece ser que vivimos en tiempos, y siempre lo hemos hecho, pero parece ser que en estos tiempos vivimos por todas partes una auténtica psicosis por el control de la información, por querer controlar y dominar lo que el otro ha de pensar, lo que el otro ha de creer, lo que el otro ha de vivir, porque eso genera poder y eso genera superioridad sobre las otras personas, ¿no? Y lo mismo pasa con aquel mensaje que es el más importante de todos y que es el más atacado a lo largo de la historia y del día de hoy, que es precisamente el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, que de otras maneras y desde otros medios también intenta ser cortado, también intenta ser recortado y tergiversado el mensaje de las Escrituras. Tener acceso a esta información es lo más importante que hay, porque esta información, esta palabra que hay, a diferencia de todos los demás mensajes, viene de arriba, viene de Dios. Y sin este mensaje de Dios, entonces no hay posible contacto ni con la realidad, ni con la realidad de Dios, ni con la realidad del ser humano. Por eso no hay nada más atacado, no hay nada más devaluado en la historia de la humanidad y en nuestro momento, en nuestra historia, que lo que tenemos aquí en esta mañana y lo que podemos abrir, que es la palabra de Dios. Por eso, abrir en un día como hoy la palabra de Dios no solo es una cuestión de libertad, es una cuestión de vida. Y debemos y estamos absolutamente agradecidos de poder encontrarnos en esta mañana y abrir la palabra de Dios y tener acceso. Esto que es tan esencial, tan básico, tan importante, también lo vio Moisés cuando estaba delante del pueblo y él ya iba a partir y sabía que ella los iba a dejar. Y como sabéis, venimos mirando y estudiando qué son aquellas cosas, qué es ese mensaje que Moisés dio al pueblo sabiendo que lo iba a dejar, con el propósito y el deseo de que este pueblo siguiese a Dios y nunca se desviase. Y una de las cosas que hemos visto es que Moisés recuerda todos los hechos de Dios en la redención, en la historia, en la salvación. Vosotros sois pueblo porque Dios os redimió de Egipto. Y además les cuentan lo que pasó con la reacción de la primera generación, que a pesar de estar bajo la palabra de Dios, a pesar de estar bajo la redención de Dios, sin embargo, no reaccionaron bien y se rebelaron contra este Dios. Y después les ha ido recordando cómo Dios mismo se ha manifestado a ellos durante 40 años y los ha guiado. Y les ha dicho dónde deben ir, dónde pueden atacar, dónde no pueden atacar, dónde van a tener victoria y qué es lo que Dios les ha concedido. Y esta guía de Dios por medio de victorias en lo imposible también forma parte del mensaje de Dios que tienen que recordar. Y llegamos al final de este primer discurso en el capítulo 4 de Deuteronomio. Final de este discurso que va a iniciar, y vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 4, donde va a tratar precisamente esto que acabamos de hablar, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de los estatutos de Dios, la importancia de los mandamientos de Dios, de la voz de Dios en este mundo, absolutamente crucial para su identidad como pueblo, para su continuidad en este mundo y para su relación vital con Dios. Versículos 1 al 14 del capítulo 4 de Deuteronomio. Leemos lo siguiente. Ahora pues, Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando,
ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor. Pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en la que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor a nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis, pues, y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que se enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplierais en la tierra, la cual vais a entrar para poseerla. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, nos acercamos una mañana más, Señor, a tu bendita palabra y queremos darte las gracias por tenerla. Gracias por poderla abrir, gracias por poder leerla. Gracias por poder tener acceso a aquello que tú has declarado al ser humano para que éste viva y viva en ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes a asimilarla y que nos des un corazón humilde para ponerla por obra, para que tu gloria se muestre en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, así que ellos están parados enfrente de Moisés y enfrente de la tierra prometida y van a escuchar este discurso final, estas últimas palabras que acabamos de leer. Y el propósito de todo lo que les está diciendo ahora se define en este versículo que hemos leído en el versículo 10. Dice, a fin de que aprendan a temerme. Los estatutos, los mandamientos, la voz que oísteis en medio del fuego, tienen el propósito de enseñaros quién soy yo, tienen el propósito de cogeros y llevaros hasta la misma presencia de Dios, de daros la mano y enseñaros quién es el Dios que está con vosotros y todo lo que tenéis en Él. Y para poder vivir de esta manera, se os ha dado estos mandamientos y esta palabra, para gobernaros éticamente, para saber trataros en medio del mundo unos con otros, pero sobre todo para conocer quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con ellos. Así que ese es el propósito, porque Moisés sabe que en cuanto entren en la tierra prometida van a entrar en contacto con otras cosmovisiones, con otras realidades, con otras explicaciones del mundo. Y que si no se mantienen firmes, si no se mantienen bajo la autoridad de la palabra de Dios, todas esas cosmovisiones, todas esas enseñanzas, todos esos dioses paganos van a empezar a influir en su vida.
con las terribles consecuencias que les ha descrito y que ahora veremos en un momento, de alejarse de Dios, de perder el contacto con Dios y de acabar lejos del Señor. Por eso en los primeros 4 versículos se nos marca la importancia de la palabra de Dios. Y lo primero que se les dice es que tienen que escuchar, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, escucha. Todo lo que el Señor les manda es necesario que lo escuchen, que paren atención. Hay una necesidad imperiosa de conocer lo que Dios dice, porque si no, ya perdemos todo. Necesita el pueblo de Dios saber qué dice Dios, cuál es el contenido del mensaje, porque si no es imposible conocerle a Él. Por lo tanto, lo primero que deben hacer es acercarse y escuchar. Poner sus ojos bien abiertos. Están en el desierto, están solos, no hay nada más, solo está Moisés hablando y no pueden perder su mirada con nada más. Solo tienen toda la atención en las palabras de Dios. Así que es absolutamente crucial que escuchen la palabra de Dios, que se expongan a ella y que conozcan el contenido de la misma. Y esto lo van a hacer en este momento que Moisés les está hablando, pero luego en el ordenamiento de su vida social, una vez estén en la tierra, lo van a hacer en ciertas fiestas, en ciertos periodos, donde se van a acercar al templo y van a escuchar la palabra de Dios. De hecho, nos dicen otros textos, como los Salmos, que van a ir cantando la palabra de Dios, ¿verdad?, con los Salmos, a el encuentro de la fiesta solemne cuando se celebraba en Jerusalén, en las 3 fiestas solemnes, ¿no? Y no solo eso, sino que nos dice otros textos que tenían que escribir los estatutos, ¿no? En toda la casa, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, por todas partes tenían que escribirlo y tenían que repetirlo. Dice el Salmo 1.2, ¿no? Este salmo famoso, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Así que algo que es crucial para este pueblo en su definición de cómo van a vivir cuando estén en la tierra prometida es que ha de ser un pueblo que esté expuesto a la voz de Dios, que escuche la voz de Dios, que cante la voz de Dios, que enseñe la palabra de Dios, porque es vital que el mundo, lo que ellos son y Dios sea definido por Dios, no por ninguna otra realidad ni ninguna otra voz a la que vayan a enfrentarse. Ninguna otra cosmovisión de lo que ellos creían que era el mundo en Egipto, ni de lo que ellos se van a enfrentar con las poblaciones que van a tener en parte guerras, pero en parte también tratados comerciales, ¿no? Y todo el contacto que van a tener con otras naciones puede afectar a lo que ellos conocen de Dios y a su identidad como pueblo. Y Moisés les está recordando bajo ningún concepto. Sois el pueblo de Dios y el pueblo de Dios escucha la voz de Dios. Y si no estamos sometidos a esta palabra es imposible conocer a Dios y es un fracaso todo lo que se vaya a emprender como pueblo de Dios. El apóstol Pablo aplica a esto a un nivel aún más básico, que es el nivel de la salvación, ¿no? Cuando dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que el primer acto, el primer peldaño para poder tener una relación a Dios y para poder conocer a Dios y para poder ser parte de Dios es escucharle. Esto es lo primero que es básico y necesario. No podemos amar a Dios si no sabemos lo que Él dice. No podemos temer a Dios si no sabemos quién es Él, cómo es Él y qué es lo que dice. Si no, no nos paramos y escuchamos la voz de Dios. Y es por eso que es tan importante el acto que hacemos en esta mañana y todos los domingos, o en otras ocasiones cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Pero igual de importante lo que hacemos en nuestra casa cuando abrimos la palabra y nos sujetamos a ella y la escuchamos y la escudriñamos y la meditamos. Porque si no, es imposible amar y temer a Dios. Entonces, la pregunta, ¿escuchas la palabra de Dios?
¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Te sometes a su influencia en tu vida? ¿Buscas que en tu vida haya una parte primordial que sea escuchar la voz de Dios? Y para ello hay que buscarla en la palabra y todos los medios de gracia que Dios ha dado para ello. ¿No será que tú mismo, o no corremos el peligro que nosotros mismos, que yo mismo, nos expongamos a otras versiones de la vida, a otras visiones del mundo, de manera constante, permanente en nuestras vidas, y que sean estas las que moldean nuestro pensar y nuestro hacer como hijos de Dios en este mundo? Necesitamos escuchar la palabra de Dios y permitir que ésta afecte a nuestro corazón. Sigue diciendo Moisés: escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, para que los pongáis por obra, para que los cumpláis. Y ahora Moisés va a tratar otro tema absolutamente vigente y candente a lo largo de toda la historia de Israel y que también nos afecta a nosotros a lo largo de toda la historia de la Iglesia. No es solo suficiente escuchar la palabra de Dios. Evidentemente, si no la escuchamos ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero no solo escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, sino que es cumplir, poner por obra, ejecutar lo que escuchamos de la palabra. Está tratando Moisés en este momento con el tema de la hipocresía. Mira, no es solo suficiente que cuando estéis viviendo en la tierra de Israel, todos os reunáis en festividades, ¿no? Toda la nación contenta delante de Dios y escuchéis la palabra de Dios, se abran los rollos y leamos los 10 mandamientos y aprendáis de esto. Si cuando lo hacéis vuestros corazones están lejos, están viviendo de manera absolutamente contraria a todo lo revelado ahí y estáis adorando a otros dioses como las demás naciones. El tema de la hipocresía, el tema de que la palabra puede quedar inefectiva. No es solo suficiente escucharla. Hay algo más. Es necesario dejar que ella penetre. Disponer el corazón del ser humano, el corazón de los hombres, para creerla con todas las fuerzas y comprometernos a cumplirla. Y luego ya buscaremos, y luego ya es cosa del Señor que nos ayude a cumplirla y que nos dé la gracia y el poder, ¿no? Y la fuerza para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero es necesario que sometamos nuestro corazón para que la pongamos por obra, que no solo sea teoría, sino que sea acción. Que no solo afecte a nuestra mente, sino que afecte a nuestro corazón y afecte a nuestra voluntad. Y si todo este proceso no se cumple, entonces es igual de ineficaz que no escucharla. Solo vais a vivir, dice Moisés, a fin de que viváis, en tanto en cuanto escuchéis y pongáis por obra. Si una de las dos no la hacéis, no sirve para nada. De hecho, a veces es más contraproducente escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra porque te endurece, ¿verdad? Y resbala todo lo que Dios dice o dice al ser humano. El propósito de la palabra de Dios es dar vida, es comunicar gracia, es enseñar a Dios, es llevar al ser humano a la relación adecuada con su Creador y con su Salvador. Y si cortamos cualquiera de estos dos pasos, escuchar y hacer, entonces estamos alejándonos, estamos cortando nuestra vida con Dios. Y fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios lo único que hay es muerte. Podemos escuchar, leer la palabra, podemos hablar, podemos predicar como yo hoy, la palabra de Dios, pero si no estoy comprometido con ella, si no estoy creyéndola, si no estoy intentando aplicarla en mi vida, entonces es una hipocresía y a mí, el Señor a lo mejor os transmite gracia a vosotros, pero para mí no sirve para nada. Me está dejando estéril, me está dejando muerto y fuera de los caminos de Dios. En la historia de Israel esto va a acontecer, ¿verdad?
¿Cuántas veces, como con el profeta Jeremías, Dios se acerca a su pueblo para decir, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí? Todo lo externo no llega a lo interno y por lo tanto no sirve para nada. Y va a ser llevado al exilio. ¿Y qué hizo Jesús mismo? Sino denunciar la hipocresía de aquellos que vivían de la palabra, que se dedicaban a explicarla, que se dedicaban en las sinagogas a decirle a los demás qué es lo que significaba y cómo tenían que seguir a Dios. Hipócritas, porque no estáis viviendo lo que estáis predicando. Escuchadles, pero no hagáis como ellos hacen, porque están perdidos. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí. Porque lo que es escuchado de la voz de Dios ha de ser aplicado en el corazón. Y si no, pierde su propósito. Y si no, no está produciendo fruto, como nos cuenta Hebreos, ¿verdad? Que Dios riega la tierra para que produzca fruto. Si no produce fruto, no vale para nada. Y así es lo que Moisés les está diciendo, que debe ser su vida una vez estén en la tierra. No va a ser suficiente algo cultural, no va a ser suficiente algo externo, algo ritual. Es necesario, es bueno, pero no es suficiente. Es suficiente hacer que eso sirva para tener comunión con el Dios vivo y verdadero. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Que se engañan. Que piensan que están con Dios, pero no lo están. Están en camino de perdición. Aunque a sus ojos les parece camino de vida. De nuevo, parémonos y hagámonos la pregunta. ¿Creo en la palabra de Dios? Pero creo en la palabra de Dios y la intento aplicar en mi vida. Estoy comprometido con que todo lo que Dios me diga lo voy a hacer por obra y lo voy a poner por obra en todas las esferas de mi vida. Voy a intentar someter todas las áreas de mi vida a lo que Dios enseña en la palabra. ¿Es ese mi compromiso? Luego puede haber lucha y caídas y fracasos, evidentemente. ¿Pero está ese compromiso o hemos perdido la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas? Por medio de escuchar a otras voces, que ahora veremos, que tratan de mutilar el poder de la palabra de Dios y su autoridad. ¿Creemos en la palabra de Dios? Creemos no solo a efectos de la salvación, por supuesto a efectos de la salvación, sino a efectos de la transformación completa en todo nuestro ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, las consecuencias de esto, de escuchar y obrar, de creer y obedecer, de confiar en Dios y vivir para Él. Las consecuencias de esto son vida para los que lo hacen. Dice el versículo 1, hemos leído a fin de que viváis, pero el versículo 4, más vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Por lo tanto, esto que estamos diciendo no es una cuestión light, no es una cuestión baladí, no es una cuestión sin importancia, es una cuestión de vida o muerte. Todos los que habéis sido fieles a la palabra de Dios estáis vivos hoy, le está diciendo Moisés. ¿Quién falta entre vosotros? ¿Quién no está? Los que fueron desobedientes. ¿Qué les pasó? Pues murieron, por ejemplo, con Baal Peor, les dice. Cuando el pueblo de Dios se desvió, se prostituyó con las hijas de Moab y siguió a otros dioses. Y acabaron pereciendo por el juicio de Dios. ¿Vale? Hasta que Fines se levantó y, ¿verdad?, traspasó a aquellos dos que estaban en inmoralidad. Así que esas son las consecuencias. Y esto es lo que va a llegar al final de Deuteronomio, cuando les va a decir, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. ¿A quién vais a seguir? ¿Qué vais a escoger? Lo que hagáis con esto es lo más importante de vuestra vida. Así que
la importancia de seguir la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, de ponerla por obra, nos abre la vida, nos abre el acceso a la vida eterna, que es que conozcamos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Y nos abre una esperanza de vida eterna con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y todo esto va asociado a creerle y a seguirle, y no asociado a lo contrario. Ahora, en estos versículos, hay otro tema absolutamente candente e importante. Dice el versículo 2, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Dos cosas en este versículo. La fuente de este mensaje, la fuente de esta palabra, es Dios. Para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios. Provienen de Él, son de Dios. Así que el mensaje que tenemos aquí es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que viene de arriba. Y si minamos esto, si le quitamos valor a esto, entonces minamos su mensaje y su poder. Y entonces tenemos aquí un mensaje meramente humano, algo con moralejas, algo con una ética que puede ser más o menos adecuada, pero algo que pierde su autoridad porque no es divino. Y esto es absolutamente primordial, básico, fundamental. La palabra de Dios es la palabra de Dios, no es un invento. Y con esto no negamos que se la hayan escrito hombres, ni mucho menos. Ni que no hayan cosas difíciles, ni mucho menos. Pero ¿cuál es la fuente de este mensaje? No es una fuente humana. Es una fuente que desciende del cielo y que en estos momentos descendió en el monte Sinaí y les habló. ¿Os imagináis? ¿Verdad? Escuchar, ver el fuego un fuego y una voz que sale de ahí. Tremendo, ¿verdad? Algo que no es de este mundo. Esto es la Biblia. Y por supuesto se contiene en cosas de este mundo, ¿verdad? Papel, letra, ¿no? Cosas que tocamos. Pero la fuente es divina. Y se da esa misma realidad que se da en el Hijo de Dios, ¿verdad? En Jesucristo, un hombre, solo un hombre, pero Dios mismo. Esta doble ambivalencia. Ahora, ¿por qué es importante entender la fuente? Porque eso genera la autoridad. Y por lo tanto, si el Dios del cielo se ha dignado a hablarnos, ha descendido para comunicarnos su palabra, su mensaje, lo que Él quiere, lo que quiere que nosotros sepamos, entonces ese mensaje es absolutamente autoritario. Es lo más importante. Y tergiversar, mutilar o añadir algo a ese mensaje es una auténtica herejía. Esto es la verdad con mayúscula. Y la tenemos aquí para seguirla con todo nuestro corazón. Esto iba a suceder, ¿verdad?, a lo largo también de nuevo de la historia. ¿Qué se encuentra Jesús? Se encuentra a fariseos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Pues construyeron toda una serie de tradición oral alrededor del mensaje bíblico y con esa tradición oral elevada hasta la misma nivel de autoridad, pues añadieron y convirtieron el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, en una losa inasumible. Y esos son los legalistas, los que Jesús denuncia. Pero luego había otro grupo más rico, los saduceos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Pasar la tijera. Mira, no hay resurrección. Bueno, sí, tiene algo de importancia vivir de cierta manera ética aquí, pero no hay resurrección. Así que todo lo que hagamos es solo para esta vida. Y mutilan el mensaje de la palabra de Dios. Y por supuesto Jesús también los reprende. Esto ha continuado a lo largo de la historia. Gente que viene a añadir cosas, a decir que sí, Jesús está bien, la palabra está bien, pero hay que hacer algo más. Hay que añadir cosas a esto. Como pues ha hecho
Pues la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Jesús y algo más. María también corredentora. La palabra está bien, pero también, pues, las encíclicas, la palabra del Papa, igual. O cualquier otra secta o cualquier otra religión. Añades. Y esto está absolutamente prohibido porque aleja de Dios. No te acerca, te manda bien lejos del Dios de la Biblia. ¿Y qué hacen los liberales? Pues lo mismo que los saduceos. Llegan a la palabra de Dios, ¡buah! Esto es demasiado difícil. ¿Quién puede seguir estas cosas? ¿Quién puede creer estas cosas? Esto es una religión imposible de seguir, esto que está diciendo Jesús. Por lo tanto, vamos a quitar cosas. Y voy a quitar los milagros, porque ¿te has visto a alguien que resucite? Pues entonces imposible, fuera. ¿Y sanidades? No. Tenemos la ciencia, ¿no? Nuestro Dios, la ciencia, ¿verdad? Entonces, milagros tampoco. Entonces hay que reinterpretar, hay que buscar el Jesús histórico, que significa quitar toda la paja de la Biblia, quitar milagros y quitar todo lo que Dios ha revelado al introducirse en este mundo. Y ángeles y demonios y todas estas cosas, ¿no? Pues todos estos son cuentos de personas, ¿verdad?, con menos capacidades, personas más primitivas que creían estas cosas. Pero nosotros, no hace falta ya creer en estas cosas. Así que creemos unas partes de la Biblia y las vamos recortando. Y quitamos Génesis del 1 al 11, mito. Esto es de pueblos, ¿verdad?, que creían cualquier cosa. Entonces aquí no tiene nada que decirnos de la creación de Dios, no tiene nada que decirnos como moraleja quizás, como para ver estudio antropológico de lo que los pueblos pensaban, ¿no? Ah, sí, pues mira, creían en un Dios, o en dos, o en tres, ¿no? Eso está muy bien para ellos. Pero no tiene nada que decirnos sobre Dios, sobre el diseño de la creación, del hombre y de la mujer, sobre el pecado, sobre la redención, sobre la degradación del ser humano. No, porque todo esto son mitos que funcionaron en su época. ¿O qué decir, ¿no?, del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, pues un misógino más, ¿no? Pues no hay que seguir a Pablo, ¿no?, porque odiaba a las mujeres, por ejemplo. Porque se inventó una religión que no tenía nada que ver con Jesús. Esto lo dicen supuestamente cristianos, ¿eh? No me lo estoy inventando ahora, ¿eh? Entonces hay que quitar, ¿no?, de la Biblia, porque son cosas que no sirven, que no funcionan. Hay que hacerlo más fácil, hay que hacerlo más posible, más real. Y de nuevo, un mensaje que tergiversa a Dios, tergiversa el mensaje divino y por lo tanto, fuera. No se prohíbe, se pierde la capacidad de acceder al Dios de la Biblia. Y esto es lo que Moisés les está diciendo. Mirad, esto es vital. Esto es lo que tenéis, esto es lo que os va a definir como pueblo. Esto es lo que va a dar luz y guía en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo que os quiere destruir. Es esta la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Sois un pueblo único, les va a decir. Porque no hay otro pueblo en el cual Dios se haya presentado y les haya hablado. Y esa es la diferencia entre vosotros y el resto. No que seáis más listos ni más guapos, va a decir en Deuteronomio, ni mejores, ni más grandes, ni más fuertes. La diferencia es Dios. Y cuando Dios es tergiversado, cuando Dios es difuminado, entonces no tenéis nada. Sois igual o peor que el resto. Y acabáis muertos igual que el resto. Génesis atacado, el Antiguo Testamento atacado, los milagros atacados, la resurrección atacada, el inicio de la Iglesia atacado. ¿Cómo nos afecta eso, hermanos, a la hora de creer esto? Porque no vivimos en una burbuja. ¿Tiene poder la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Tiene poder para gobernar y dirigir nuestros matrimonios y nuestra enseñanza a los hijos? ¿Es la palabra la que da vida? ¿O vamos a ir a los expertos? Y con eso no estoy diciendo que no hayan cosas buenas, ni que no se pueda ir.
Pero ¿quién tiene la respuesta a cómo vivir tu matrimonio? O la respuesta a cómo enseñar a tus hijos. O la respuesta a cómo vivir una vida piadosa y feliz. ¿Psicología? Que no se aclaran con el concepto simplemente de lo que es un hombre. ¿La filosofía? ¿La antropología? ¿En quién estamos confiando? Y de nuevo no estoy diciendo que no hayan cosas que aprender y que no se puedan usar y que Dios no obre a través, ni mucho menos, de todas estas cosas y de todas estas áreas del saber. Estoy hablando de la confianza. Cuando tengo un problema, ¿a dónde me dirijo? ¿Aquí, a Dios? ¿O me dirijo a todas estas cosas igual que los demás? Igual que el mundo, sin diferencia. Lo que enseñen para ellos está bien para nosotros, porque somos iguales, porque esto no tiene autoridad. Esto como mucho es para si te quieres salvar. Pero para todas las áreas de la vida, no. ¿Quién sana? ¿La medicina? ¿Los médicos? ¿O Dios? ¿O Dios usando a los médicos? ¿Cómo enfocamos nuestra vida? ¿Qué poder tiene, qué vigencia tiene esto en el día de hoy? Porque esto es absolutamente clave para nuestra identidad y para nuestra comunión con Dios. Si perdemos por algún motivo el poder y la autoridad que Dios ha dado a su palabra, entonces estamos perdidos. No tenemos mensaje, no tenemos nada que ofrecer a este mundo, no tenemos identidad como pueblo de Dios. De hecho, no tenemos salvación fuera de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hay muchas cosas, Señor, que atentan contra tu palabra. Y Señor, queremos confesarte que notamos esa erosión de tu autoridad en nuestras vidas. Y yo lo noto, Señor. A veces, Señor, me cuesta creer que hay libertad en Cristo del pecado. Y soy tentado a mirar hacia otros lugares, a justificar, a relativizar. Señor, pero en ti hay libertad del pecado. En ti hay poder para sanar, en ti hay poder para gobernar, en ti hay poder para dirigir nuestras vidas de manera piadosa, porque tú así lo has revelado y establecido. Señor, queremos volver a mirar a la cruz, donde enviaste a tu Hijo a morir, el mensaje de Dios, acabando con el pecado, con mi pecado, y clavándolo en esa cruz. Y abriendo una nueva época de libertad, de gracia, de esperanza, de poder en el Evangelio. Y Señor, queremos pedirte como iglesia y pedirte que cada uno de los corazones que hay aquí en esta mañana nos renueves en la fe en tu palabra. Y que con fuego poderoso, Señor, hagas vivir tu palabra en nosotros. Que nos perdones por cada vez que miramos a otros lugares, por nuestra idolatría. Enséñanos a honrarte, Señor. Creemos en ti. Queremos vivir para ti. Ayúdanos a ello, porque nosotros no podemos. Envía a tu Espíritu con poder. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.